Colegio Sonorense de Enfermeras. Se consolida a la enfermería en el estado de Sonora, así como a nivel nacional e internacional. Es una asociación civil experta en el ámbito asistencial, gerencial, docente y de investigación, además líder en el estado de Sonora desde 1972, con 53 años de experiencia. Trabaja con ideales del Consejo Internacional de Enfermería. De la mano con la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería. Y con apoyo de la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería. Velamos para que todos los colegas alcancen el éxito en su quehacer profesional, innovar la salud y brindar seguridad en los procesos. El equipo del Consejo Directivo, comités que lo integran y profesores, son una fortaleza en la vigilancia del ejercicio profesional como lo marca la ley. Brinda actualización a los recursos humanos, innovando la salud para que brinden cuidados de excelencia, crear políticas públicas y generar nuevos conocimientos que hagan un verdadero cambio en la profesión. A fin de mejorar la práctica profesional, como dice el lema del colegio, unión, estudio y superación, para seguir haciendo historia. Sé parte del cambio. Te estamos esperando. Buenas tardes a cada uno de ustedes, compañeros. Perdón. Es un honor darle la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de nuestro
nuestro programa de capacitación continua con espacio que hemos construido con el compromiso de fortalecer nuestras competencias profesionales y cuidar ante todo pues nuestra salud integral como cuidadores, ¿no? Que es muy importante. Hoy abordaremos un tema pues profundamente relevante para nuestras prácticas, el desgaste por empatía, que todos lo tenemos cada uno de nosotros en nuestras áreas laborales, ¿no? Una realidad que nos toca de cerca en el ejercicio diario de la enfermería, donde pues la entrega humana y la conexión con el sufrimiento del paciente pues son pilares, ¿no? En nuestra labor, pero también puede convertirse en factores de riesgo y pues si no lo reconocemos o no gestionamos a tiempo, pues pueden pasar muchas cosas que ahorita pues nos van a hablar, ¿no? Contamos con la valiosa presencia de la maestra Gloria Elena Serna Orabuena, quien nos guiará en esta reflexión con su experiencia y conocimiento especializado. Agradecemos profundamente su disposición de compartir con nosotros pues las herramientas claves, ¿no? Para identificar y prevenir y por qué no también transformarnos el fenómeno en oportunidades de autocuidado y pues resiliencia profesional. Ya que recordemos que el cuidar a quien nos cuida no es un lujo, es una necesidad ética y una necesidad operativa, ¿no? Invitamos a participar a cada uno de ustedes con apertura, preguntas, sus experiencias que enriquezcan este intercambio de información, porque para eso son estas sesiones, ¿no? Y pues como sabemos, al finalizar habrá un espacio para dudas y comentarios, ¿no? Leo la formación académica de la maestra, es profesionista, bueno, es maestra en tanatología en el Centro Universitario de Sonora. Es licenciada en psicología en la Universidad de Sonora. Tiene un diplomado en psicoterapia interpersonal en doctor Oscar Benassini Félix. Tiene un diplomado en neuropsicología infantil en enfoque teóricos y síndromes neuropsicológicos en la infancia, perdone, y evaluación y rehabilitación en el Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual, CIDEN. Tiene un diplomado en tanatología del Centro Universitario de Sonora, el CUT. Actualmente labora en el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez como psicóloga en atención al derechohabiente. Brinda apoyo psicológico y tanatológico de intervenciones en crisis familiares de pacientes captados en áreas de hospitalización y de urgencias. También da promoción del cuidado en la salud y el tratamiento de la enfermedad, psicoeducación por medio de la promoción de hábitos de autocuidado en familiares y cuidadores primarios en salas de hospitalización. También da mediación entre derechohabientes y personal, además de canalizar los servicios correspondientes, ¿no? También aplica evaluaciones de programas a nivel federal en la Cruzada Nacional para Evaluación de la Calidad en la Atención de los Servicios de Salud. También aplica evaluaciones de calidad en los servicios otorgados en institutos de seguimiento a inconformidades y problemáticas expuestas para los usuarios. Da mediación en las relaciones entre equipo médico, paciente y familia. Actividades específicas en el área de atención del derechohabiente, difusión de los servicios médicos de apoyo emocional y familiares del paciente, atención psicológica en el área de consulta externa y también imparte la capacitación de atención al usuario de calidad en el servicio para el personal médico y de salud en los pues diferentes módulos de todo el estado, ¿no? Y también es ponente en el Diplomado de Intervenciones de Salud Materna y Perinatal para el personal de enfermería con el tema duelo perinatal y neonatal, acompañamiento emocional para los padres de familia, entre otras cosas más, ¿no? Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la maestra Gloria Lorena Serna Orabuena. Bienvenida, maestra, y muchas gracias por el gran apoyo. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Karina. Les agradezco a los que pudieron participar en esta sesión. Agradezco al Colegio Sonorense de Enfermería también por la invitación y por el interés que muestran precisamente por este tema que es tan importante y esencial para brindar con mayor calidad no solo nuestra actividad profesional, sino también desempeñarnos en la calidad que nosotros desarrollamos como humanos, cómo nosotros también nos ponemos atención al cuidado que nos damos. Entonces, si iniciamos.
El tema que hoy vamos a ver, precisamente como indicaba la doctora Karina, es el síndrome de desgaste por empatía, el costo de cuidar y empatizar con el dolor emocional de los otros. Como en nuestra profesión muchas veces nosotros damos mucho de nosotros y sentimos que esto nos llega a sobrepasar en algún punto. Como también nosotros vamos a identificar qué factores, qué situaciones nos pueden ayudar para identificar si tenemos el inicio de este síndrome y cómo trabajar para dar una mayor atención a mi estado de salud físico, mi estado de salud emocional y desempeñarme mucho mejor en mi trabajo. En la actualidad, el desgaste por empatía se consolida como un impacto crítico en la salud mental de los profesionales de la salud, especialmente en profesionales de que brindan cuidados. Se caracteriza por un agotamiento extremo, la disminución de la capacidad para conectar con otros y esta despersonalización que nosotros podemos sentir al ya no disfrutar lo que hacemos. Se observa una tendencia siempre hacia la alta, más en este tiempo donde se han venido acrecentando muchas situaciones en el ámbito laboral, cuestiones de estructuras en los hospitales, cuestiones de cargas de trabajo, donde se predomina una depresión funcional. ¿Qué es esto? El que yo me mantengo activo, sigo siendo productivo, pero tengo esta carga que no trabajo y pues se transforma en una fatiga emocional. Actualmente, pues, en los profesionales de la salud es una cualidad esencial el uso de la empatía. Es, yo creo que la base fundamental para este tipo de trabajo tan importante que se hace en el cuidar a otro, el poder entender cómo es estar en el lugar de él. Sin embargo, esto nosotros lo podemos definir como la capacidad de comprender y compartir sentimientos y emociones de otra persona, poniéndonos en el lugar y ver el mundo desde su perspectiva. Es importante que todos cuenten con la empatía. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo doy más, cuando yo la aplico en exceso? ¿Cómo podría traer repercusiones en mi salud y en la salud de lo que yo hago? ¿Cómo sano mis acciones para que puedan seguir siendo lo mejor que yo pueda desempeñar en el ámbito profesional? Este término de fatiga por compasión tiene su origen a raíz de un estudio precisamente sobre el burnout, que es el síndrome de estar quemado, sobrecargado, que se hizo con enfermeras de un servicio de urgencias en 1992. Se describió como una forma única de burnout, que fue la primera vez que se usó este término de fatiga por compasión, eh, afectando a los cuidadores y que provocaba una pérdida en la capacidad de cuidar. Ya una definición técnica se estableció en el 95 por el doctor Figley, donde experto en trauma, en trabajar el trauma precisamente con veteranos, con personales que atendían brigadas de atención humanitaria, la definió como un agotamiento profundo, físico, emocional y espiritual, fruto de trabajar día a día en entornos de cuidado intensivo. ¿Quién pudiera ser más vulnerable a presentar el síndrome de desgaste por empatía? Todas las profesiones que se dedican a brindar cuidado intensivo. ¿Cuáles son estas? Son las profesiones que se encargan precisamente del cuidado para otros, como el personal médico, médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, cuidadores. Aquí no lo mencionan como tal, pero es uno de los principales que también lo puede presentar. Son los operadores, por ejemplo, de emergencias, todos también los que trabajan como policías, bomberos, personal rescatista, personas que pueden atender situaciones altamente demandantes donde un factor principal es cuando la persona a la que tú atiendes presenta un desequilibrio, una crisis, cómo yo lo atiendo, cómo yo me quedo con esa carga, brindo la atención, pero qué efecto tiene en mí el estar en constante trabajo con este tipo de casos, cómo yo me veo afectado por este entorno constante de demanda alta de estrés, donde yo tengo que reaccionar, donde yo tengo que buscar la manera de encontrar un equilibrio para el otro y tener yo un equilibrio propio.
podremos recordar una de las principales crisis de los últimos tiempos que se dio y cómo esta afectó precisamente el entorno que nosotros conocíamos, nuestro entorno conocido. Ya era una situación desgastante, ya era una situación demandante, pero cómo esto afecta el cómo yo me desempeñaba, a qué otras dificultades se vinieron a presentar en mi trabajo del día a día. Todos los días a lo mejor veíamos pacientes críticos, a lo mejor todos los días veíamos pacientes que se enfrentaban a situaciones donde no había mejoría, donde ya el recurso era limitado, pero en una situación extrema como la que se vivió, y a partir de ahí fue un parteaguas también para que se le diera una mayor consideración a la salud mental de quién, de los profesionales de la salud, de los cuidados de emergencias, cómo estaba siendo impactada en su persona cada uno de los profesionales que desempeñaban estas funciones. No solo era vivir un duelo en la atención que yo estaba brindando, sino también el cómo yo veía mi capacidad de respuesta, mis mecanismos de afrontamiento para situaciones de crisis donde yo me veía expuesto también a mi vulnerabilidad, mi salud física, emocional, y cómo yo tenía que estar al 100% dispuesto y presente para el cuidado de los demás. Si podemos ver, no solo fue situaciones también que se han presentado, no solo como COVID, sino situaciones de emergencias, como fue, por ejemplo, cosas como la guardería o los desastres que ha habido, terremotos, situaciones de emergencia, como por ejemplo esta última fotografía que está aquí, que es la de la explosión de la... También cómo nos ha hecho sentir el verlo a la distancia, qué activa en mí estos recuerdos, estas imágenes, cómo yo viví estas situaciones al verme expuesta a afrontar mis maneras de responder ante una situación de crisis y cómo yo la viví en mi entorno laboral. Si yo estuve en un área tranquila, si estuve en un área que era demandante, simplemente el nosotros hacer conscientes de nuestras propias capacidades al enfrentar una situación de este tipo. Entonces, el síndrome de desgaste por empatía, al final, es un proceso crónico y acumulativo de agotamiento físico, emocional y espiritual. Se deriva del contacto continuo con un trauma, el trauma del otro. El trauma es como el impacto que el otro percibe, se queda, y cómo yo lo trabajo en mí, porque yo estoy en constante exposición de una situación que le sobrepasa al otro, cómo yo trato de regularla para mí y para seguir desempeñándome. Se origina por la combinación de una alta empatía, exposición constante al sufrimiento, falta de autocuidado y traumas o historia previa que yo pueda tener, además de la alta carga laboral, que fueron muchos de los factores que se presentaron precisamente ahora a raíz de la situación de la pospandemia también, en la cuestión de cómo yo reaccioné, cómo yo sobreviví la carga emocional propia y la carga emocional constante con la que yo estaba trabajando. Aquí hay una situación donde se trabaja también el síndrome de burnout, que es el síndrome de estar quemado. ¿Qué es esto? Cuando nos referimos a este es exclusivamente relacionado a lo laboral. Dijimos, pues aquí nosotros también el desgaste por empatía es relacionado a lo laboral. Sin embargo, el síndrome de burnout tiene mucho que ver con las situaciones totalmente estructurales de lo organizacional. Es ocupacional, es el agotamiento físico y mental causado precisamente y únicamente por el estrés laboral. A diferencia del síndrome de desgaste por empatía, que este se genera a raíz de estar en constante trabajo con una situación emocional agotadora. Por otra parte está el trauma vicario o secundario, llamado también así, porque este se genera a raíz de estar expuesto a las historias y experiencias traumáticas de otro. Un ejemplo que pudiéramos a lo mejor utilizar en este caso sería cuando nosotros vimos una de estas situaciones demandantes de estrés que vimos, los accidentes, cómo yo hago empatizo, pero hago revivo
la situación para mí, cómo esto me agota el estar pensando en las imágenes, en las historias, cómo esto genera un impacto emocional en mí cuando yo escucho las situaciones, lo que vivieron los otros. Recordarán que a lo mejor cuando se dio esta situación de la explosión de la pipa, cómo nos sentíamos al escuchar la historia, al ver las imágenes de la señora que cargó a su nieta, que la trató de proteger del fuego. Entonces, el estar en constante nosotros escuchar, sentí es una angustia, es como esa es una parte de la empatía en la que nos hace, a lo mejor dicho, ay, mira, tuve pesadillas, cómo yo me sentí sobrepasado por una historia que no viví, no estuve ahí, pero el estar en constante exposición a estos relatos, las imágenes, todo lo que conllevaba el sufrimiento, el estar en una situación de vulnerabilidad de otros, cómo afecta en mí. Una de las principales pues fuentes de estrés de este tipo también se genera en muchas unidades de cuidado intensivo. No solo la UCI, sino también cuidados de emergencias, las personas que responden a situaciones de crisis en el momento. Tengo que regularme yo para regular la situación que estoy viviendo y poder brindar una atención. Figley, en un modelo donde él explica la fatiga por compasión, hace referencia precisamente a la capacidad empática. ¿Qué capacidades tengo yo cuando yo abordo o estoy en esta constante exposición de situaciones donde me veo como para ver, que me veo en la necesidad de reconocer cuáles son mis recursos, de qué forma yo voy a reaccionar, qué tengo en mí, qué estrategias voy a tener en mí para emplear en una situación que me demanda bastante estrés? La exposición constante al sufrimiento. ¿Cuál es mi capacidad empática? Y si me genera esta preocupación, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi respuesta empática? Si hay una respuesta de desapego que me permita una funcionalidad a la hora de trabajar, si hay una satisfacción en el sentido de responder de manera empática y hacer más efectiva mi forma de trabajo, y el estrés por compasión residual, que es como ya cómo me quedo yo en mi forma de sentir, cómo me quedo yo en esta situación de saber que estuve expuesta a esta situación de sufrimiento de otro y qué queda en mí, si hay un recuerdo, si hay una situación donde yo revivo el trauma del otro. Además de esto se suma a otras demandas, el estrés laboral, el estrés personal, si hay una situación emocional que ya yo venga trabajando o no trabajada, genera la fatiga por compasión. Describe estas fases, que es la empatía y el cuidado, que es la capacidad natural de empatizar, que hay en mí que me hace querer brindar una labor de apoyo. Estas generalmente profesiones que ahorita mencioné, que son las más vulnerables, se enfatizan precisamente en la vocación de servicio. ¿Por qué nosotros buscamos satisfacción? Por ayudar al otro. Entonces, es una capacidad natural y por la cual digamos que nos facilita el desempeñar nuestras funciones, porque es algo que conlleva la profesión que nosotros tenemos, el deseo de ayudar y cómo nosotros, por ejemplo, buscamos mejorar el estado del otro. El deseo de ayudar provoca un estrés por compasión. La exposición continua. El cuidador se expone de manera prolongada e intensa a material o situaciones traumáticas. El que sea constantemente. Si, por ejemplo, nosotros estamos en unidades de cuidado donde me tocan 4 pacientes y los 4 pacientes tienen asistencia, tienen ventilación, están críticos, ¿cómo me siento yo después de un día donde tuve a lo mejor o 2 pacientes, pero los 2 estaban críticos? Demanda una mayor carga de atención. Y otra es el cómo yo me siento cuando estoy en constante presión, el estrés ya laboral, pero el estrés que siento por el compromiso del cuidar. Agotamiento de recursos. También lo vimos en una situación que se dio en la pandemia. El agotamiento de recursos, muchas veces en ti está la labor de ayudar, pero ¿qué pasa cuando no cuento con los recursos necesarios, no cuento con el material que requiero, medicamentos, equipo? ¿Cómo yo trabajo con la presión de saber que no tengo lo que requiero para hacerlo mejor
que es mi trabajo. Otra que es poder ayudar. Si yo sé que hay una falta de recursos, que genere en mí también este sentimiento de yo trato de hacer bien mi trabajo, pero no lo puedo hacer completamente bien por una carencia, por algo que no está en mí o que sobrepasa esta situación del cuidado. Si no hay un adecuado manejo del estrés, funciones de al autocuidado, esto se agota en nuestra capacidad de respuesta. Yo me siento agotado, me siento desmotivado. Como esto yo ya no lo veo como una satisfacción para ayudar o por hacer bien mi trabajo, yo me siento con una carga. A lo mejor es cuando yo ya no me siento motivado, a qué voy a ir si no cuento con los recursos, que como les digo ahorita, muchas de estas situaciones se vieron precisamente en el tiempo de la pandemia, que fue como el punto más crítico y el punto más, digamos, donde se exponenció muchas cuestiones de salud mental, cuestiones de carencias de recursos, cuestiones de cómo también las instituciones a nivel organización, cómo cada institución reaccionó a estas situaciones y a las demandas que el mismo personal hacía. ¿Demandas en qué sentido? Estos que estamos diciendo, la atención mental, la atención a la carga de trabajo, las carencias, en la falta de recursos, recursos en muchos sentidos, como les digo, también la atención para el personal de salud. Hubo quizás algunos lugares donde sí trataron de brindar apoyo emocional para el personal, pero no era suficiente porque era constante y era mucha la carga de trabajo para todos en general. Y todos estaban viviendo la misma situación de salud, tanto los psicólogos, tanto los enfermeros. O sea, era como en esta constante de la demanda y el estrés, cómo se manejaba. Entre más estrés, más demanda. Entre más demanda, más carencias. ¿Por qué? Porque hacían falta más recursos. Entonces, todo esto conllevaba a este agotamiento físico y emocional que terminaba en desmotivar precisamente el realizar bien estas funciones y el desmotivar es pedir, seguir desempeñando las funciones. Los resultados se manifiestan a través de síntomas, pues, de la fatiga, el aislamiento, la ansiedad, la depresión, como ahora, por ejemplo, post pandemia también se dio una situación donde se dio un alza precisamente en problemas de salud mental. Se presume que precisamente para ahora, en el 2026, continúe creciendo esta situación con problemas de salud emocional y mental, donde es una depresión, como le llama al principio, funcional. Sigo continuando trabajando, pero no estoy al 100. ¿Por qué? Porque también requiero buscar yo herramientas para mejorar mi condición emocional y poder ser una persona no solo funcional, sino también puede ser una persona efectiva. Y la respuesta empática va a generar un estrés acumulado y residual que puede predisponer a que dicho síndrome se manifieste. Si bien la capacidad empática pues nos brinda a los profesionales una mayor apertura para comprender el mundo interno del paciente, generar mayor relación con ellos, potenciar este vínculo entre ambos para que haya una mejor adherencia terapéutica, una mejor relación con el personal, también puede perjudicarlo porque una alta exposición a este sufrimiento constante predispone pues a padecer este síndrome de desgaste por empatía. Aquí. De los participantes, no sé si pueden escuchar, perdón, abrir su micrófono. Quisiera escucharlos, quisiera saber si tienen ustedes una experiencia que nos puedan compartir precisamente de esto que estamos platicando, sobre todo más del tiempo de la pandemia o la carga que ustedes sintieron precisamente en ese tiempo de lo laboral, no solo, por ejemplo, en la cuestión de los recursos, como decíamos ahorita, sino también en la cuestión de lo emocional. ¿Cómo fue que vivieron ustedes esta experiencia y si fue algo que sentían ustedes que pudo haber limitado su forma de trabajar a raíz de los recursos limitados que se pudieron haber tenido en ese momento?
alguien que nos guste compartir su experiencia. Este, yo creo que cuando fue lo de la pandemia, a mí me llamaron para poder apoyar. Yo creo que íbamos a hacer, nos escogieron a bueno, a 4 personas porque íbamos a entrar por turno el primer paciente que llegara, ¿no? Entonces, a mí me tocó entrar con el primer paciente, que era de un pueblo de aquí de Sonora, un señor pues ya mayor, pues como sabíamos, no sabíamos nada, ¿no? Entre comillas. Entonces, ese día yo recuerdo que le iba a decir a la supervisora, oiga, hay que hacer un, eh, un ensayo de cómo ponernos el equipo y cómo quitárnoslos, pero desgraciadamente no hubo oportunidad porque pues llegó el paciente, pues nos metieron. Aparte, gracias a Dios no nos hizo falta, hasta lo que yo sé, material o equipo de protección, pero recuerdo que ese día el paciente tenía mucho dolor abdominal y pues yo le decía al médico, ¿no? Y el médico me decía, hazle tal cosa y esto y el otro, ¿no? Total que pues le logramos poner, pues, no recuerdo si creo que fue morfina al paciente, pero el paciente ya traía daño renal, ahí le daban hemodiálisis. Entonces pues ya no estaba tan, pues ahora sí que pues iba a quedar ahí el paciente. Entonces lo único que yo hice es tomarle la mano y pues le pregunté que si creía en el creador, me dijo que sí, pues oramos ahí los dos solos y se quedó dormido el señor. Cuando yo me fui a casa, recuerdo que iba manejando y me tuve que orillar porque, pues la verdad sí me dio sentimiento y me puse a llorar porque dije yo, el paciente falleció solo, sin ningún familiar que lo haya visto y demás, ¿no? Y yo creo que todavía yo creo que lo cuento y me da sentimiento, ¿no? Lo traigo todavía cargando. Esa es una de mis experiencias. Gracias. Gracias. Sobre todo vimos aquí la situación de la incertidumbre, cómo yo no sabía qué me deparaba en lo incierto, o sea, no sabía cómo iba a reaccionar, no sabía, a veces decimos nosotros, sí, todo eso pues es algo que ya sabemos, ¿no? Es muy diferente muchas veces esperar este tipo de respuesta a vivirla, a ya estar consciente de las carencias que se presentaron, pero también la toma de decisiones. Muchas veces, como dices, también como yo fui partícipe de decir, bueno, pues ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo sanar esto? Esa parte en la que yo también demuestro mi humanidad, ¿en qué sentido? Yo te voy a acompañar. El paciente muchas veces me lo ha dicho a mí, que buscan ser acompañados. De alguna forma, como yo no me sienta solo. Muchas veces en estas situaciones también se presentó la cuestión del inicio, estaban aislados totalmente, nunca más volvían a ver a su familia y cómo ustedes se convertían en su única familia porque eran las únicas personas con las que podían ellos interactuar, pero cómo esta responsabilidad se volvió también en esta situación de carga. ¿Por qué nosotros mencionamos aquí tanto la cuestión del COVID? Porque yo creo que es el ejemplo que mayor cubre el síndrome de desgaste por empatía, porque yo ya excedía mi forma de actuar con ellos para tratar de ayudarlos a sanar cualquier situación emocional que ellos también tenían, no solo la física, porque yo en la física, en la salud física trataba de ayudarles con mi trabajo, pero como yo también trataba de dar ese poquito más cuando yo sabía que ya no había a lo mejor ya más que hacer y tratar de darle ese acompañamiento precisamente a los pacientes. Inclusive no sé si les tocó también abordar a familiares, pero pues había en tanto desconcierto, tanta incertidumbre, que cómo yo podía también ver cómo me sentía yo, que es totalmente reconocer el que yo también era una persona vulnerable, también tenía miedo, también temía por los de mi casa, también sentía que a lo mejor yo podría vivir. Ahí estamos experimentando una situación donde yo a lo mejor me veía en esa situación y si yo me enfermo, yo voy a estar igual. Entonces, toda esa sobrecarga emocional, cómo nosotros tuvo su efecto y de qué forma nosotros también podíamos afrontar esa situación. ¿Cuáles son los síntomas presentes en el síndrome de desgaste por empatía? El agotamiento emocional,
la fatiga crónica, el insomnio, irritabilidad, ansiedad, tristeza, desesperanza, el sentir que ya no hay algo más que se pueda hacer, una desconexión que se genera a partir del desinterés. ¿Por qué? Porque dices tú ya, ¿para qué lo hago? ¿Tendrá esto un efecto positivo? Eh, ¿Habrá algo que genere realmente un cambio favorable, no solo en lo que hago, sino también empezar a pensar que lo que se hace no es suficiente? Síntomas físicos, dolores de cabeza, tensión muscular, problemas gastrointestinales, cambios en la alimentación. ¿Por qué? Porque nosotros al final de cuentas empezamos a somatizar muchas cuestiones emocionales en lo físico. ¿Cómo cambia en mí el estado de salud propio a raíz de la tensión? ¿Qué consecuencias puede haber? El aislamiento, la evitación del entorno traumático, pacientes. Entonces es que ya no quiero saber nada, como yo ya estaba como enfadado de saber de los entornos, ya no quería escuchar noticias, ya no quería ver nada, solo quería como apagar ese botón y decir, ya no quiero estar escuchando ya más. Y que esto repercutía también en ya no tengo ganas ni de ir. ¿Por qué? Porque yo ya sé a lo que voy, ya sé a lo que me voy a enfrentar. ¿Qué factores de riesgo pueden generar que se dé este síndrome con mayor facilidad? Pues precisamente la alta carga de trabajo que se vivió en ese tiempo, las jornadas muy largas porque no había casi personal, que se hacían varios turnos y sobre todo pues una exposición continua al riesgo, también al temor, vulnerables en todos los sentidos, pacientes con enfermedades precisamente que ponían en riesgo pues, su vida, padecimientos crónicos también, la falta de recursos, escasez en apoyo también, pues lo que decimos, la falta de apoyo de personal, no teníamos compañeros, no teníamos a lo mejor en ese momento, de hecho a mí me tocó que hicieran en alguna ocasión también pues una reflexión sobre las historias que se vieron en ese tiempo de lo de la pandemia, donde se comentaba, inclusive a veces podía haber no áreas de supervisión, no había médico, entonces como por ejemplo ahí nosotros teníamos que hacer funciones en el sentido no de ellos propiamente, pero sí de toma de responsabilidades y de ver cómo conseguir pues estabilizar una situación de crisis cuando yo también tenía una situación de escasez. Burocratización, procesos administrativos, limitación en cuanto a tiempo y calidad de cuidado, factores personales que tienen que ver ya específicamente con la cuestión emocional e involucrarnos demasiado con la historia del paciente, sentir que nosotros tenemos que sanarlo de alguna forma, tenemos que resolver la situación que él tiene. Muchas veces esto es parte también de la forma que nosotros empatizamos con la gente, como yo trato de dar todo para este paciente y no pongo un límite. Limitada experiencia, pues que conlleva también a menor capacidad de afrontar, porque nunca nos ha tocado vivirlo. Entonces, muchas veces la persona que tenga menor experiencia, a lo mejor compañeros que tienen poco tiempo trabajando, ellos también se enfrentan a esta situación donde todavía no establecen límites para que el trabajo no los agote, no los absorba en este lado emocional. La falta de habilidades de autocuidado y gestión de afrontamiento del estrés. ¿Cómo yo respondo a una situación demandante de tensión, de alto impacto emocional para mí? Experiencias de trauma, cómo yo recuerdo, ¿sabes? Situaciones que generaron en mí mucha sobrecarga emocional y cómo eso me afecta ahora que estoy desempeñando una situación donde activa el dolor y en mí y yo reexperimento. ¿Por qué? Porque yo digo, yo ya viví esta situación o me tocó vivirla con un familiar o me tocó vivirla con alguien cercano. Nosotros muchas podemos contarnos de muchos pacientes que pudieron haber dejado huella en nosotros y cómo nos toca a lo mejor también volver a tener una situación similar y si eso en mí detona esta situación de reexperimentar el dolor. Factores de contexto, pues la naturaleza del trabajo, el tipo de trabajo que se desempeña. Cuando tratas en situaciones, por ejemplo, de personas que no mejoran los cuidados paliativos, si se está en atenciones de áreas críticas o áreas donde eh, se puede generar esta sensación de no hay no hay una mejoría, a lo mejor es por cuestiones de que yo no estoy haciendo bien mi trabajo. La codependencia, la necesidad de salvar y resolver los problemas de los demás. Factores sociales, el aislamiento e inactividad, que no haya otra actividad más que nosotros levantarnos, irnos al trabajo,
tengo 2 turnos, también trabajo en fin de semana, trabajo en diferentes hospitales. Yo sé que muchas veces por cuestiones de necesidad, pues obviamente no es algo que dices tú, pues no es algo que yo quisiera, es por cuestiones de necesidad, pero sí buscar, aquí ahorita más adelante vamos a hablar de eso también, de qué forma nosotros podemos buscar un equilibrio entre el trabajo y entre nuestro estado emocional. La falta de apoyo social y familiar y la desacreditación o la falta de validez en las emociones. Ayudar a los demás a curarse del dolor y el sufrimiento profundo requiere compasión, empatía y cariño. Esta conexión emocional y afectiva que establecemos con los demás puede hacernos vulnerables a sentir angustia en nuestro interior. ¿Qué es esto? Que pues nosotros, como les digo, muchas veces cuando tratamos de dar el todo por alguien más, esta sobrecarga que genera en mí como una insatisfacción de no poder haber logrado ayudar a esa persona a mejorar la situación que vive, ya sea su entorno, si no es de salud, también su condición familiar, el sentirnos responsables por la sanidad de alguien más. ¿Qué impacto puede tener este síndrome en el trabajo? Pues la disminución de la calidad del servicio. Se produce pues el trato distante, indiferente hacia el usuario o el paciente, como un mecanismo también de defensa, ¿no? Yo ya no me involucro, pero yo hago un bloqueo, ¿no? Totalmente en el que ya a lo mejor nuestro servicio, nuestro trato buscamos nosotros no afectar al paciente, pero lo que yo busco más bien es protegerme. A veces lo dicen, no, es que se portó mal, lo que pasa es que es como un mecanismo de defensa en el que si yo no me involucro, yo ya no genero este apego al paciente y busco esa manera de protegerme, sin embargo, pues no es lo ideal. Afectación en la toma de decisiones, incrementa el riesgo de juicios profesionales y mayor probabilidad de errores, aumento de conflictos y bajas que se presentan conductas como irritabilidad, impaciencia, ya no tengo ganas de ir, entonces empieza a haber ausentismo laboral. Disminución del compromiso, el trabajador siente una pérdida de energía y desmotivación, pues lo que reduce la capacidad para ayudar, que era lo que se había visto en los estudios. De hecho, actualmente pues hay muchos, no son términos no tan antiguos en la cuestión, el síndrome de desgaste por empatía, en la cuestión de la salud emocional, pero son términos en los que ya generalmente hay bastante información precisamente para el trabajo del acompañamiento que se brinda también para el personal de salud. Cambios de rol o abandono, el profesional puede buscar tener otro trabajo con menos contacto interpersonal precisamente para evitar reexperimentar el sufrimiento. O sea, es que yo ya me cansé de estar en esta unidad, voy a cambiarme a un área donde ya no tenga yo este tipo de demanda emocional tan fuerte y a lo mejor yo soy ya especialista, a lo mejor pero yo busco evitar reexperimentar o sentirme mal, entonces dejo totalmente lo que yo pues me gusta o lo que yo disfruto, si por ejemplo me gusta estar en áreas críticas, cómo se busca el más bien abandonar y no es como un tiempo de descanso, sino más bien es como ya no quiero saber nada de lo que yo estoy haciendo. ¿Qué estrategias de prevención se emplean aquí? La principal, la básica y la que va a ser la fuente de todo, va a ser el autocuidado. Reconocer las necesidades de verme hacia adentro. Yo cómo me cuido, cómo establezco límites, ya sea, por ejemplo, en mi día a día, en mi vida personal, en mi trabajo, cómo yo establezco qué es lo que yo puedo permitir y qué cosas me benefician para desempeñarme mejor. Incluir hábitos de vida saludable. Se oye muy trillado esto porque en todas partes lo van a decir, pero es la parte importante que nosotros, ¿por qué? Porque yo me dedico tiempo, cómo yo me doy ese refuerzo positivo a mí en cuanto a la alimentación, la calidad del sueño, de realmente descanso cuando me pongo a descansar o digo que voy a descansar, pero no descanso. Pues ya sean las pantallas, el teléfono, la mala calidad del sueño en cuanto a, por ejemplo, si veo televisión, veo el teléfono o, por ejemplo, no descanse en el sentido de que me acuesto, pero no tengo calidad. Dedicar tiempo a actividades físicas y o recreativas que nos motiven, así como la relajación, ejercicios de atención plena, sobre todo en momentos de mayor carga laboral. ¿Por qué se enfoca en esto? Porque nosotros cuando también desconectamos con una actividad que no es estrictamente de algo que tenga que ver con el trabajo, es dedicarnos tiempo, es dedicarle tiempo al cuidado en el que yo pongo esta atención de que
Sí, me senté a tomarme una taza de café, pero la disfruté. Puse atención plena a lo que estaba haciendo. Me desconecté de otras situaciones que me cargan de estrés en el que yo dediqué este tiempo. Salí a caminar 30 minutos. Muchas veces no te tienes que ir a meter al gimnasio, con que vayas a caminar 30 minutos. El tiempo que ustedes consideren, le di 2 vueltas al parque, pero fue una caminata en el que yo sentí que me dediqué este tiempo para relajarme, hacer ejercicios de respiración. Generalmente cuando hay mucha tensión, eso también lo voy a mencionar, se recomiendan los ejercicios de atención plena o los ejercicios de relajación. Hay ejercicios de relajación muscular progresiva, donde yo voy haciendo tensión y distensión precisamente de músculos específicos para buscar este estado de calma y yo darme el tiempo realmente de reconocer las sensaciones que provoca en mi cuerpo el estar relajado. Expresar emociones, buscar apoyo en círculos cercanos, validar nuestros sentimientos. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces dices, no, yo ya no debería ponerme mal, no debería de preocuparme, no debería ponerme triste. Yo diría, ¿por qué no? Si nosotros somos seres humanos también, nosotros también nos vamos a cansar, también me voy a preocupar, también voy a estar triste. Entonces, no castigarme por sentirme mal. Yo le digo a la gente cuando los veo, no está mal sentirse mal, tiene derecho a sentirse mal. A veces cuando alguien vemos que llora, vemos que se está desahogando, lo primero que nuestro instinto que es, cálmate, le tratamos de contener. Muchas veces cuando tú le permites que se exprese, que saque las emociones que tiene, las puede trabajar más fácil, porque dices, ¿cómo te sientes? Les digo yo, cuando ya te desahogaste. ¿Cómo te sientes? Si recuerdan una situación donde les haya demandado mucho estrés, que han llegado al punto de, ¿sabes qué? Lloré. ¿Sabes qué? Me puse, grité. Yo le digo, ¿cómo quedaste después? ¿Cómo te sientes después? Me sentí agotado, medio sueño. ¿Por qué? Porque te liberaste de una situación que estabas conteniendo. Entonces es parte de buscar cómo yo voy sanando mis emociones y cómo las hago conscientes. Estoy enojado, estoy triste, me siento mal. Bueno, las emociones, se dicen las emociones negativas, no hay ninguna emoción que sea negativa. Todas las emociones son necesarias y son vitales pues también para reconocer que somos personas humanas vulnerables y que también tenemos que tener periodos de descanso, de desconexión. A nivel laboral, fomentar el trabajo en equipo, un buen clima laboral, coordinación con equipos para abordar casos de manera conjunta, cómo yo me sentía al estar en esta área, cómo yo me sentía, a lo mejor estas áreas o tiempos de supervisión donde, ¿sabes qué? Ya estoy experimentando una sobrecarga de cuidado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para tratar de sanar? Buscar espacios para la expresión y validación emocional, ofrecer la capacitación en autocuidado y manejo del estrés. Es algo que a nivel laboral también debería haber más apertura. Se dio, como les digo, en los tiempos de COVID porque fue mucha la demanda, pero también fue mucho el foco que recibió este lado de lo emocional y que fue, digamos, que por un instante y después se apagó. Debiese de estar así, ¿no? Ojalá haya la apertura como el día de hoy que tienen esta oportunidad, no solo de esta charla, sino también de ustedes proponer si en algún momento dices, estos temas son los que nosotros necesitamos para seguir fomentando autocuidado, situaciones de afrontamiento del estrés, cómo yo me puedo capacitar para desenvolverme también mejor en situaciones demandantes, reconocer los logros, la dedicación y el orgullo de pertenencia en cuanto a que gracias, como decían, se oía muy sonado la cuestión de decían que eran los héroes, pero ustedes mismos decían, pero ¿de qué forma nos lo reconocieron? ¿De qué forma yo me sentí realmente validado y reconocido en mi trabajo por todo el esfuerzo tan grande que se hizo en ese tiempo y el esfuerzo sobrehumano que se realizó, que fue bastante grande? ¿De qué forma yo me sentí reconocido? Específicamente el autocuidado, que se va a enfocar aquí, desarrollar y utilizar la autoconciencia. Es cómo yo noto cuáles son mis pensamientos, mis sentimientos, cómo se dan las interacciones con los demás, cómo me afecta a mí el trabajar con este tipo de pacientes, así como pues la forma en la que yo tengo de responder, cuáles son mis capacidades para responder cuando estoy en situaciones demandantes de estrés.
realizar actividades de ocio complementarias y desconectadas totalmente del trabajo. Y se pues, ¿qué puedo hacer? Buscar de qué manera me gustaría a mí, a lo mejor, emplear si tengo tiempo libre o en qué momentos yo podría dedicarme un tiempo para mí. Yo les digo, no es que todos los días tengas una situación como, por ejemplo, no me puedo ir al gimnasio todos los días, no me puedo ir a caminar todos los días, bueno, o no me puedo meter a algún grupo para hacer alguna actividad diferente a algo de mi trabajo, pero ¿en qué momento del día yo me voy a dedicar un momento del día para mí? En algún momento, como les digo, si me voy a sentar a tomar una taza de café, pero disfrutarla, voy a regar las plantas, pero voy a hacer algo que me guste a mí y que me relaje en el momento que lo disfrute. No me quise hacer nada, hoy me senté, vi una película, me hice mi comida favorita. Ese momento te lo dedicaste. ¿De qué manera yo me dedico un tiempo para mí? Pedir ayuda cuando hay situaciones donde se presenta esta sintomatología. Yo estoy reconociendo que esto me sobrepasa, cómo yo me puedo ayudar a mí mismo buscando ayuda, ya sea de salud emocional, salud mental. Y otra es reconocer también en las áreas de trabajo, es decir, si yo tengo una sobrecarga ya emocional y de demanda también de mucha carga de trabajo, pues comentarla también en mi área de trabajo. Conocer las situaciones que me detonan los niveles de estrés, que me llevan a sentirme pues con esta sobrecarga y me hacen sentir más vulnerable. No sobrecargarse con trabajo, muchas veces como les digo, dicen, oye, pues estoy haciendo 2 turnos, me salió otro fin de semana, o me dijeron de este trabajo extra, lo voy a hacer, o este día descansaba, pero lo quise trabajar. Entonces nosotros también buscar poner límites en cómo en nuestras cargas de trabajo las podemos nosotros buscar este equilibrio. Construir una red de apoyo, ¿sabes qué? Tengo estas personas con las que puedo platicar, me puedo sentir, les puedo decir cómo me siento, ya sea mismo en el entorno laboral, y decir, bueno, con ellos platiqué, nosotros vivimos las mismas experiencias o nos sentimos así por tal situación ahí en el entorno laboral, o muchas veces puede ser no en lo laboral, pero que sea, por ejemplo, la familia, amigos, con quien yo me puedo sentir que tengo un refuerzo en este acompañamiento emocional, con quien yo me puedo sentir acompañado. ¿Cuáles serían las principales técnicas de afrontamiento del estrés que se pueden trabajar aquí? Pues aquí ahorita nada más las vamos a mencionar para que las conozcan, pero hay muchas técnicas en las que ya esto sería trabajar de forma personalizada con cada uno para ver qué situación se presenta, de qué forma se puede trabajar, si hay una situación en la que ustedes se sientan más vulnerables o de una manera en cual me pueda perjudicar más realizar cierto tipo de actividades, de qué manera la puedo afrontar. Muchas técnicas tienen que ver con la respiración, como les dije hace rato, las técnicas de relajación. La respiración diafragmática, pues es el tipo de respiración. Yo les digo a la gente, ¿usted sabe respirar? Sí me dicen, sí sé respirar, pero ¿sabe cómo realmente se debe de respirar? ¿De qué manera yo puedo lograr la oxigenación para que entre en un estado de calma, que nuestro sistema nervioso se relaje, que se oxigene mi cuerpo? ¿De qué manera yo puedo poner atención a la forma en la que estoy tratando de calmar mi cuerpo? El ejercicio físico, como les digo, muchas veces nos ayuda también para generar esta relajación. No tienes que meterte al gimnasio, con que vayas a caminar. Si yo siento que, ¿sabes qué? Me siento algo muy estresado, me siento que algo me está sobrepasando. ¿De qué manera el tipo de actividad física que yo desempeñe también me puede ayudar para entrar en estado de calma? La relajación progresiva. Aquí, pues, muchas veces es la cuestión de cómo yo trabajo con mi respiración para beneficio de la presión, el ritmo cardíaco. Están, por ejemplo, las sesiones de yoga, que es estiramiento, son más bien situaciones donde yo trabajo la atención plena y cómo yo busco el enfocar mi atención en otras situaciones no demandantes que están a lo mejor dando vueltas en mí, sino también el buscar yo un estado de calma a través de estos ejercicios. La desensibilización sistemática o el escaneo corporal es un ejercicio de relajación que también hace consciente cada parte de nuestro cuerpo, cómo yo le pongo atención a cada parte de nuestro cuerpo y busco este estado de calma. Técnicas cognitivas, ya que la reorganización cognitiva, cambiar pensamientos automáticos negativos, cómo yo altero la forma en la que estoy pensando que siempre va a pasar algo malo, que a lo mejor ahorita viene una situación que me demanda más estrés,
y cómo yo puedo cambiar este tipo de pensamientos para que no me afecten y aumenten mi estado de tensión. El mindfulness o la meditación, que es fomentar la calma, perdón, y la conciencia plena en el momento presente, cómo yo hago conciencia de la situación, el entorno en el que estoy, cómo yo me pongo atención a diferentes situaciones para quitar mi estado de angustia. La visualización o imaginación guiada, crear imágenes mentales, la relajación cuando se ponen audios, si hacen, por ejemplo, meditación guiada. Esta está muy padre cuando se van a dormir, por ejemplo, si van a escuchar algún audio, muchas veces antes de la higiene del sueño tiene mucho que ver aquí también con qué hacemos nosotros antes de dormir. Si cenamos muy tarde, entonces si antes de dormir, qué tipo de imágenes o qué tipo hago antes, previo al descanso para que sea una higiene del sueño ideal. Por ejemplo, si veo, me puse a ver noticias, me puse a ver todo lo que está pasando allá en Guadalajara, entonces todo eso me generó tensión o me generó angustia y con eso me voy a dormir. Entonces, ¿cómo es la higiene del sueño? ¿Qué hago previo a dormir, a descansar para que sea un sueño realmente reparador? Y la solución de problemas, que es analizar el origen del estrés, buscar soluciones activas. Incluir en los hábitos técnicas de respiración profunda, ejercicio regular, meditación, reestructuración cognitiva, búsqueda de apoyo social y buena higiene del sueño, pues tiene como objetivo reducir la activación física y cambiar la perspectiva mental ante las dificultades. Aquí no sé si ustedes quieren hacer alguna participación referente precisamente a esta situación. ¿De qué forma ustedes han buscado trabajar el autocuidado cuando presentan una situación demandante de estrés? No sé si alguien quiera participar. ¿De qué forma emplean el autocuidado? ¿Qué hacen cuando sienten una situación muy demandante de estrés para tratar de controlar la tensión? Fíjese que igual no sé si alguien quiere participar, compañeros, que son muy serios, pero bueno, le cuento. Precisamente cuando estaba yo en COVID, cuando yo ya me sentía ya agotada, que ya de plano quería soltar todo, me iba a un rinconcito, me sentaba en una silla y soltaba el cuerpo. Y me iba con la mente, como que estaba yo en otro lado caminando, casi siempre veía yo un río, iba yo en la orilla y demás. Eran cuestión de minutos, ¿no? Así rapidísimo. Pero eso me relajaba, agarraba aire y podía seguir, porque si no sentía que no iba a aguantar. Y incluso una compañera me preguntó y le dije lo mismo, yo hago esto y dice que pues sí le sirvió, ¿no? Entonces pues ya algo es lo que hacía yo antes. Ahora cuando pasa algo, que sucede algo durante el trabajo, la verdad sí soy explosiva, pero trato de hacerlo, es que no me vean los pacientes o respirar profundo, ¿no? Darme la vuelta donde no me vean, pero yo sé que me hace falta mucho manejar. Igual son formas de canalizar, porque como les comentaba ahorita, a lo mejor no, si no tenías la instrucción o tenías una práctica previa, pero realmente lo que hiciste era una técnica de imaginación, donde tú imaginas un contexto diferente y si hacías relajación, sí, porque hacías distensión de muscular al estar, dices tú, yo me relajaba, me tiraba en la silla, trataba de estar en una posición a lo mejor cómoda, aunque fuera rara o no tan cómoda, pero yo trataba de buscar esta relajación, entraba ese estado de calma y podía continuar. En estas situaciones muchas veces nos pueden ayudar para en el momento buscar regular y yo tratar de controlar la situación, esta de tensión en mí, pero cómo la trabajo también va a depender cuando ya es algo que está como un padecimiento, como el síndrome como tal, ¿no? Cómo yo puedo también buscar ese estado de relajación para mantenerlo, a lo mejor no solo en el instante, sino qué capacidades tengo yo para el momento, protegerme cuando me siento en una situación donde es constante esta angustia por el otro, cómo yo puedo tratar de regularme. Muy bien, entonces no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Laurita, ahí te veo muy concentrada. Ahorita puso ahí un mensaje, se lo voy a leer, yo creo que le da vergüenza hablar. A ver, A ahí va. ver, vamos a ver. Dice Laurita,
Dice, buenas tardes. Desde el caso de la guardería ABC no puedo llorar. Busqué ayuda tanatológica. Mis padres se enfrentan problemas de salud. Soy hipotiroidea desde hace 12 años. En pandemia perdí a más de 50 personas. Veo a pacientes en condiciones vulnerables y me duele mucho. Creo que me siento rebasada. Tomo desvelafaxina, no veo noticias y me duele mucho el sufrimiento. Es lo que dice Laurita. Ahí en este caso, ahorita sí, lo más recomendable es que haya apoyo de psicología. Muchas veces nosotros pues tuvimos también la experiencia de haber ido ya en algún tiempo con psicología y dices, no, no fue lo mismo. Les digo, es como ir al doctor. A lo mejor habrá otra opinión, otra atención, otro tipo de enfoque de trabajo psicológico en el cual tú puedas buscar apoyo. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. De hecho, ahorita estoy en el seguro con mi papá. Este, te agradezco mucho, Gloria, la disposición para compartirnos este tema porque es como un colchoncito para nosotros. El hecho de que nosotros estamos como profesional de salud, pues tú trabajas, de hecho, en mi tiempo de heridas y estomas, yo te buscaba mucho y para que me ayudaran con los pacientes. Entonces, sí busqué apoyo con psicología, con psiquiatría, de hecho es el doctor quien me está medicando y todavía no me da de alta. Pero es importante que nosotros podamos expresar, que podamos tener un rincón o un espacio, poder expresar precisamente nuestras experiencias, porque probablemente alguien está viviendo una experiencia parecida o similar o está a punto de y necesita herramientas para poder afrontar esas crisis, ¿no? Que nosotros estamos experimentando en el día a día, en el entorno laboral o el familiar o en lo personal. Entonces, sí, te voy a buscar, agéndame una cita para ser tu próxima paciente. Muchas gracias, Gloria, y felicidades por tu tema. Y Gracias, felicidades al colegio por preocuparse por nosotros. Muchas gracias, Laura. De hecho, parte, como te comento ahorita, muchas veces de las situaciones estresantes que hemos vivido no nos atrevemos a expresarlas. Te agradezco que tú compartieras precisamente toda esta situación donde tú te has visto pues precisamente afectada por algunas situaciones donde tuviste pérdidas personales, las pérdidas de los pacientes, cómo yo me enfrento a este dolor propio y al dolor de los demás. A eso me refería ahorita y nos referíamos para precisamente abordar esta situación de cómo yo integro cómo yo vivo esta experiencia. Muchos dirán, es algún tema que se ve que pues es obvio, nos tenemos que desapegar, pero en el momento a veces no es tan fácil desapegarte porque vienen situaciones personales, entonces yo tengo que reexperimentar el dolor, ¿por qué? Porque lo vivo con otro y lo vivo dentro de mí. Entonces siempre es bueno reconocer que yo necesito apoyo. Siempre, siempre se recomienda de la mano no solo el apoyo farmacológico con especialistas de salud como el psiquiatra, también se recomienda llevar a la par psicoterapia, donde ustedes gusten. Yo siempre le digo a la gente, donde tú te sientas cómodo y donde tú a lo mejor puedas trabajar, porque también no solo se trata de platicar, el psicólogo no solo es platicar, el psicólogo también te permite enfrentarte a situaciones que a lo mejor en el momento yo no tengo visibles y cómo yo voy a trabajar desde lo interno para fortalecer este lado que a lo mejor no he podido desarrollar. Te agradezco mucho, Laurita, y si alguien más se anima a exponer alguna situación, adelante, ahorita es el momento. Igual si no, hacerlo partícipe aquí al colegio o con quien ustedes consideren, pero sí hacer visible que este tema muchas veces no lo comentamos, no decimos realmente cómo me está sobrepasando alguna situación o qué puedo hacer yo para estar mejor y a lo mejor no hacerlo, como dices, no es algo que comparta con todos, pero sí que sea un punto de atención para que ustedes busquen salir adelante en alguna situación que presenten. Por mi parte, sería todo. Les agradezco mucho la atención y la participación de quienes
se atrevieron a hacer visible su experiencia en esta etapa, pues tan difícil muchas veces de situaciones que nos ponen como seres humanos vulnerables, que les digo, a final de cuentas nosotros somos humanos y que tenemos derecho también a expresar las situaciones que nos agobian, pero en el momento pues no queremos hacerlo también para buscar esta fortaleza. Entonces les agradezco la atención que pusieron a este tema y estamos a sus órdenes. Gracias, maestra. Yo creo que definitivamente fuimos unos antes y unos después de la pandemia, ¿no? Nos cambiaron un poquito el chip a cada uno de nosotros, pero pues seguimos aquí trabajando, laborando con pacientes y tenemos que mejorar, ¿no? Pues aquí hay muchas gracias. Ahorita dice que cree que Dios la refugió y descansa en él. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Tema tan interesante. Muchas felicidades a la ponente. Pues cerramos esta sesión agradeciendo profundamente a la maestra Gloria Lorena Serna, enhorabuena por inspirarnos en cuidar a quienes cuidan con empatía y límites saludables. Vamos a poner el Colegio Sonorense de Enfermeras otorga la presente constancia a la maestra Gloria Lorena Serna, enhorabuena por participar como ponente en la sesión de capacitación continua con el tema Desgaste por empatía, el cual se llevó a cabo el 27 de febrero del 2026 en Hermosillo, Sonora, México. Se la haremos llegar, maestra. Muchísimas gracias por el apoyo que nos ha brindado. Y recuerden llevarse una herramienta cada uno de nosotros que sea práctica para poder solucionar, pedir ayuda si lo requerimos, si detectamos a alguien, igual hacerlo visible para poder ayudarla, ¿no? En el momento oportuno. Muchísimas gracias, maestra. La vamos a volver a invitar. Muchas gracias, claro que sí, cuando guste. Gracias. El chat, excelente ponencia, felicidades, muchas gracias. Ok. Bueno, pues antes de irnos, jóvenes, les vamos a compartir precisamente unos comerciales, porque el lunes sin querer, permítanme tantito porque se me va aquí. Hoy creo que no se abrió. Bueno. El lunes sin querer se va a abrir un curso, el cual presentamos en la Comisión Permanente de Enfermería, donde es precisamente para ayudar al personal, ¿no? Déjenme ver si lo puedo compartir. Ok. El curso se llama Cuidado con Sentido, es un curso taller de enfermería y bienestar emocional que se llama Protocolo Cero Silencio, el cual es una iniciativa del Colegio Sonorense de Enfermeras y el Colegio Profesional de Psicólogos aquí en Sonora. Inicia el lunes 2 de marzo de 18 a 20 horas y pues el objetivo, como pues ya habíamos visto, es fortalecer las competencias del personal de enfermería en la atención integral del paciente. Queremos que veamos a este tipo de pacientes con problemas como depresión, ansiedad y demás, que no los tratemos como cualquier paciente, que los tratemos específicamente con su enfermedad y que nos den la herramienta para poderlos apoyar, ¿no? Sería como primeros auxilios psicológicos y también detectarnos a nosotros mismos qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? ¿Qué nos está perjudicando, como lo dijo ahorita la ponente, y podernos ayudar? Este es el programa. Todavía se pueden inscribir, pueden mandar su teléfono, más bien su nombre completo y su correo para mandarles el link. Sabemos que siempre tienen un plus los colegiados, en los cuales no se les va a cobrar absolutamente nada, y los no colegiados, pues 100 pesos, que es una cuota mínima, y estudiantes 50 pesos. Como ven, son 6 sesiones, van a ser 12 horas en total y
los psicólogos nos van a hacer detecciones, eso va a ser en privado a cada uno de nosotros y ya nosotros decidiremos si queremos la ayuda o no. ¿Ok? Entonces, pues se pueden ir inscribiendo. Y también los invitamos a la siguiente sesión, que fue la que se suspendió la vez pasada en enfermería oncológica, que va a ser el 6 de marzo, que va a ser la hora dorada en el paciente oncohematológico pediátrico. Entonces los esperamos también y voy a compartir el link para que se registren, jóvenes ilustres. Cualquier duda, ya saben que pues puede ser por cualquier medio y igualmente igualmente les pedimos que se registren con su nombre tal cual quieren su constancia para que sea más fácil su entrega. Ya se compartió el link para que se vayan registrando. Muchísimas gracias, tengan bonita noche y buen fin de semana. Les agradecemos su participación.